Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes, gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, a través de la televisión y la internet. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, prepárenos y capacítenos para entender las cosas espirituales. Permita que estemos en el Espíritu y su gracia nos alcance. Nos entregamos en su mano santa, Señor. Háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y estamos haciendo un énfasis fuerte en la palabra deidad. En el capítulo 1, versículo 4 y versículos 5 y 6 del libro de Apocalipsis se comienza o se presenta lo que es el prólogo, la parte introductoria del libro. En esa parte, en esos versículos, se describen al Padre, el que es, que era y que ha de venir, al Espíritu Santo como los 7 espíritus están delante de su trono, y a Jesucristo. Nosotros necesitamos comprender y entender por qué aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el prólogo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10. Ya vimos en el tema anterior que Dios se presenta como el que es, que era y que ha de venir. En el versículo 8 vimos que dice el Alfa y la Omega. Y vimos también que dice el Todopoderoso. Estudiamos también el significado de la frase yo soy el que soy, según el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Nos quedamos en el tema anterior, hablando del significado de la palabra todopoderoso, porque en el versículo número 8 dice que Él es el Alfa y la Omega, principio y fin, y dice el Todopoderoso. La palabra todopoderoso aparece 9 veces en el libro de Apocalipsis y una vez en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 18. Así que aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. La misma palabra todopoderoso en hebreo, el Shaddai, aparece 48 veces en el Antiguo Testamento. Cuando usted la estudia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la idea de la palabra todopoderoso es omnipotente, el gobernante supremo, el que todo lo puede, para aquel que nada es imposible. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno se relaciona con Dios, cuando hay una comunión estrecha con Dios, cuando usted se identifica con Dios, cuando su familia está en las manos de Dios, usted está en las manos del Todopoderoso. Es el empeño del universo conocer a Dios. Y Dios ha determinado darse a conocer de una manera más intensa y más hermosa en la tierra. Por eso Dios se hizo hombre. Dios habitó en la tierra. Dios estuvo con nosotros. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando estudiamos la persona de Jesús, y lo haremos en algún momento, descubrimos que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que se dio hecho fue hecho. Cuando usted lee el Salmo número 50, Dios dice que todo lo hizo Él y que Él es el dueño de todo. Dios es el Todopoderoso. Para Dios nada es imposible.
Cuando usted tiene problemas en su familia y usted es una oveja del Señor, usted pertenece a Dios, entonces aprenda a llevar las cargas al Señor y confíe que Él es el Todopoderoso. Cuando buscamos la palabra todopoderoso en el libro de Apocalipsis 9 veces, descubrimos que aparece en el prólogo y sigue apareciendo en distintas visiones. Veamos rápidamente quiénes dicen o mencionan que Dios es todopoderoso. Por ejemplo, vamos rapidito. En el capítulo 1, versículo número 8 dice, veamos cada uno de estos pasajes y vamos a ver que son distintas personas que anuncian a Dios como el Todopoderoso. Dice el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Qué cosa dice ahora? El Todopoderoso. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Dios el Padre es el primero que anuncia que Él es el Todopoderoso. En el capítulo 4, la visión número 2, el versículo 8, mire usted lo que dice, pero ahora mire quiénes lo dicen. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Bien, pastor, ¿qué importancia tiene lo que me está diciendo? La frase todopoderoso que aparece 9 veces en Apocalipsis, es necesario identificar, número 1, dónde aparece la frase, dónde aparece el nombre. Número 2, quién lo dice y qué relación tiene el que lo dice con Dios. ¿Dónde está la persona que lo dice? Identificar a la persona que lo está diciendo. Alguien dijo que las cosas se toman de quien las dice, y es cierto. Dios mismo dice, yo soy el Todopoderoso. Fantástico. ¿Y quiénes más dicen que usted es el Todopoderoso, Señor? Capítulo 4, versículo 8, los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Que dice el versículo número 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ¿cuántas alas dice? 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Y qué cosa sigue diciendo? Y no cesaban día y noche de decir, ¿qué cosa? Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quiénes son estos seres de 6 alas? Serafines. ¿Qué significa serafines? Los ardientes. ¿Dónde están esos ángeles? Están delante de la presencia del trono de Dios. Cuando usted lee el libro de Isaías capítulo 6, encuentra esos serafines que están ante la presencia del trono de Dios. Y ese trono de Dios, cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, ve un anciano con el pelo blanco, una falda amplísima que cubre todo el templo, vestido de blanco, y allí está el Dios Todopoderoso. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 aparece Dios sentado en su trono y aparecen serafines delante de él. Estas criaturas serafines que tienen 6 alas aparecen únicamente delante del trono de Dios, delante del trono del Padre. Son tan poderosas esas criaturas que nunca se menciona que un serafín haya venido a la tierra. Sí se habla de los querubines que cuidaban, ¿se acuerdan? Los querubines que cuidaban en la entrada del jardín del Edén, pero nunca se menciona un serafín en la tierra. Son figuras, son criaturas tan superpoderosas y ahora nos están diciendo que el Señor es el Dios como Todopoderoso. ¿Lo saben? Sí. ¿Cómo lo saben? Están en su presencia, viven en su presencia, están en comunión con Él. ¿Por qué es tan importante entender estas cosas? Mire, nuestro cerebro trabaja de una manera curiosa. El cerebro lo que hace es que procesa información. Y si usted llena su cerebro con la información de quién es Dios, de qué es capaz Dios, qué quiere Dios, qué ha hecho Dios, qué quiere hacer Dios, en qué está interesado Dios, su cerebro se despierta y termina creyéndole a Dios. Y cuando usted le cree a Dios, para el que cree, nada es imposible. Necesitamos ayudar a la gente a tener fe en Dios. ¿Cómo lo hacemos? Llenando su mente con la palabra de Dios. Los serafines nos dicen quién es Dios. Es el Todopoderoso en la visión número 2. Capítulo 11, versículo 17. Vamos rapidito. Capítulo 11, versículo 17. Estamos presentando evidencias para entrar luego en algunos detalles. Capítulo 11, versículo número 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Vamos a ver el 16. Dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos,
se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, como dice ahora, diciendo, te damos gracias, Señor, ¿y qué dice ahora? Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder. ¿Y qué cosa dice? Y has reinado. ¿Quién están diciendo esto? 24 ancianos. Dice, los 24 ancianos que están delante del trono del Dios Todopoderoso. ¿Dónde están los serafines? Delante de Dios. ¿Dónde está Dios? Sentado en el trono. ¿Y estos ancianos y los serafines dónde están? En la sala del trono. En otras palabras, personas que conocen a Dios, que están con Él, que están cerca de Él, le dicen a usted y me dicen a mí que Dios es todopoderoso. ¿Eso es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Cuando usted está al lado del enfermo, cuando usted está delante de una persona que se está muriendo, es bueno que usted recuerde que Dios es todopoderoso. Y para Dios nada es imposible. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema, Dios es todopoderoso. Estos 24 ancianos que están delante de Dios nos dicen que Dios es el Todopoderoso. Capítulo número 15, versículo 3. Estamos presentando las evidencias de Apocalipsis, evidencias que son importantes para usted y para mí también. ¿Cómo dice el versículo número 3? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, ¿qué cosa? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos, ¿qué cosa dice? Son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quiénes dicen esto? ¿Quiénes están anunciando esto? Los redimidos. ¿Cuándo lo anuncian? Cuando están delante del trono de Dios. Alabado sea su nombre. De manera que Juan nos presenta a una proyección del futuro donde los redimidos, los salvados, anunciarán: este es el gran Dios todopoderoso. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si nosotros somos cristianos, necesitamos una experiencia viva, una experiencia real con Dios. La gente no creerá lo que le decimos, la gente creerá lo que nosotros vivimos, lo que nosotros somos. Cuando Dios es una realidad en nuestra vida, no hacen falta tantas palabras. Hay que hablar menos y mostrar más. Nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida dice cómo es el Dios que nosotros adoramos. La adoración no es un acto, no es un culto, es un estilo de vida. Hay 5 cosas interesantes en el ser humano que son conocidas como los 5 sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que comemos y lo que tocamos determina lo que somos. Si es verdad que caminamos con el Señor, si es verdad que conocemos al Señor, la gente notará en nuestro estilo de vida que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no será necesario hacer mucha argumentación o presentar muchos argumentos en relación a lo que tenemos que decir. Nuestra vida testificará que Dios es real. ¿Es así o no es así? Nuestro ejemplo habla más que 1.000.000 de palabras. Nuestro testimonio vale más que 1.000.000 de palabras. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Apocalipsis capítulo 16, versículo 7. ¿Cómo dice el verso 7? También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son, como dice, verdaderos y ¿qué más? Y justos. Un ángel dice y anuncia que Dios es todopoderoso. Más tarde puede leer el versículo número 14 también. Veamos el capítulo 19, versículo 6. Estamos poniendo las evidencias de Apocalipsis que muestran que Dios es todopoderoso. Dios lo anuncia, los serafines lo confirman, los 24 ancianos lo dicen también, los redimidos lo dicen, ahora lo dice un ángel. Capítulo 19, versículo número 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y oí como la voz de una gran multitud. ¿Qué cosa dice? Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¿qué cosa? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué cosa? Reina. Dígale a su cerebro
que Dios es todopoderoso. Dígale a su mente que Dios es todopoderoso. Convénzase a usted mismo que Dios es quien dice ser porque lo es. Y cuando usted logre convencerse a usted mismo de que Dios es todopoderoso, entonces su mente comenzará a pensar de otra manera. Hay circunstancias en la vida, hay problemas y cosas en la vida que el único que lo puede resolver es el Dios todopoderoso. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando nosotros le creemos a Dios, no dije cuando nosotros creemos en Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, Dios siempre manifiesta su poder en beneficio de los que se acercan a Él. Pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Dios es todopoderoso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué está pasando con la vida tuya? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te angustia? ¿Qué está pasando en tu casa? Muchas veces no sabemos que detrás de las cosas está una mano bendita. Claro, es muy probable muchas veces que la situación que estás viviendo te la buscaste tú mismo. Pero hay una cosa interesante en eso. Aunque cometamos la falta, aunque premeditemos el problema, aunque seamos responsables de las consecuencias de lo que hicimos, sin embargo, el Todopoderoso no nos abandona. En el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, hay una frase que dice, y perdona la iniquidad. Perdona la iniquidad significa que Él toma, que se echa encima, que Él carga, que Él, la maldad que premeditaste, el error, el pecado que cometiste, la cosa rara que hiciste, Dios dice, ven, yo te perdono, ven, yo resuelvo eso. Perdona, nasa avon, significa que carga, que toma, que lleva para sí. El Todopoderoso es capaz de resolver hasta las cosas que no merecemos que sean resueltas. No hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, no hay nada imposible para Dios resolver en nuestra vida. Pero necesitamos creerle a Dios. ¿Qué cosa necesitamos? Creerle a Dios. Oiga, pastor, ¿por qué hace tanto énfasis en esto? Porque el principio de todo es Dios, el desarrollo de todo es Dios y el final de todo es Dios. Cuando Satanás logra sacar esa ecuación de tu mente, cuando Satanás logra sacar esa idea de tu mente, cuando Satanás quita esa tesis de tu mente y dice que eres tú, ya fracasaste, el fracaso ya está hecho. El Señor dice, Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué dice Dios? Mirad a mí. ¿A quién tenemos que mirar? A Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Seamos sinceros. Cuando usted se toma una fotografía con un grupo de personas y van a mostrar la foto, ¿a quién busca primero? ¿A quién busca primero? Oh, déjame ver cómo se ve en la foto mi amigo. No. Usted busca primero a usted, ¿o no? ¿Sí o no? Pero en la vida cristiana hay que buscar primero al Señor, hay que mirar al Señor. ¿Es Dios todopoderoso, sí o no? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Miente Dios? ¿Dice la verdad Dios? ¿Puedo creer en la palabra de Dios? ¿Qué cosa es la palabra de Dios? La palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tanta falta de fe? Entonces, ¿por qué tanto matrimonio destruidos? Entonces, ¿por qué tantas vidas desgraciadas si Dios es todopoderoso? ¿No le parece que sería bueno encontrar la verdad y descubrir esta situación? ¿Puede Dios o no puede? ¿Puede o no puede? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿le gustaría que se le queme la casa y todo lo que tiene dentro de su casa? Usted va a decir que no. Pero si le cuento una historia, entonces usted va a comenzar a pensar, bueno, espérate, pero mira qué interesante. La hermana se llama Loli, voy a abreviar la historia. Yo estaba trabajando en la zona franca y ese viernes venía para su casa. Ella no se imaginaba lo que iba a encontrar. Cuando Loli llegó a su casa, la casita donde vivía con sus hijos se había quemado y todo se había quemado. La casita era de bloques desde abajo hasta altura de ventana y era todo para arriba, madera y zinc. Todo se quemó. Recuerdo que ese viernes me llama el hermano Ciprián y me dice que a Loli se le quemó la casa.
Era una casita de mala muerte, madera mala, el techo ya estaba, había que cambiar algunas láminas y donde se sostenía el zinc era una maderita mala, era una casita de mala muerte. Y cuando me dijo llorando Ciprián, pastor, acaba de quemarse la casa de la hermana Loli, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le dije, una casa nueva. Y él ve que me quedé tranquilo, una casa nueva. Así que esa noche vinimos al culto y una reunión de emergencia de la junta y nos reunimos todo el mundo. ¿Y qué vamos a hacer con Loli? Todo el mundo alborotado. Digo, bueno, vamos a hacerle otra casa a Loli. ¿Pero y cómo? Digo, comprándole los materiales y construyéndola. ¿Pero y el dinero? Digo, hay que buscar el dinero. La iglesia es la primera que tiene que poner el dinero. Pero ¿saben qué vamos a hacer? ¿Qué? Primero vamos a dar una ofrenda a toditos los que somos miembros de la junta. Y después la iglesia da un dinerito y después le pedimos a la iglesia y le hacemos una casa nueva. A Ciprián le gustaban las construcciones, así que Ciprián tenía ojalá me oiga Ciprián, tenía su buen dinerito y digo, Ciprián, comencemos con usted. Así que todo el mundo dio su ofrenda, luego la junta dijo cuánto iba a dar y nos armamos y Ciprián, usted es responsable de la construcción. Qué cosa linda, mamá. Óigase. Botaron toda esa basura. Me acuerdo que cuando ella llegó, me cuentan los vecinos, que cuando ella llegó a la casa preguntó por sus hijos y ninguno se había quemado, gracias a Dios. Se paró frente a la casita quemada, con todo quemado adentro, se quemó todo. Y nada más decía, llorando, bueno Señor, usted sabe cómo yo le he servido. Yo sé que usted no es loco, que me deje en la calle. Yo sé que si eso se quemó, usted me va a dar algo mejor. Cosa linda, mamá. Oiga, cuando la casita se terminó, una casita nuevecita, pintadita, todos los muebles nuevecitos, toda la ropa nueva y hasta dinero en el banco, compadre, que no tenía. Dice, y ahora tengo hasta una libreta de banco. Una pregunta, ¿fue bueno que se le quemara la casa o no fue bueno? A ver, ¿fue bueno o no fue bueno? A ver, ¿sí o no? Pues claro, ¿quiere usted que se le queme su casa? Salida, así, salida. Óigase, compadre. Dios es todopoderoso, pero que practiquen con otro, ¿verdad? Que ensayen con otro. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? ¿Cómo dice? De su boca sale, ¿qué cosa? Una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él, ¿qué dice ahora? Los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, ¿y de qué cosa dice? Y de la ira del Dios, ¿cómo? Todopoderoso. Este mundo debe su existencia a que los cristianos estamos aquí. Cuando todos los cristianos nos vayamos con Cristo en las nubes de los cielos y con el Padre y con los ángeles y con el Espíritu Santo y nos vayamos para el cielo, esto aquí se va a quedar acabado, derrotado, quemado y destruido. Solo quedará el diablo con sus demonios. Si usted no hace arreglo para irse con Cristo cuando venga, usted la va a pasar muy mal, porque el Dios Todopoderoso va a resolver toda esta situación. Terminemos con esta sección rapidito. Capítulo 21, versículo 22. Apocalipsis 21, 22. Estamos leyendo estos versículos para que su cerebro, para que su mente entienda y comprenda que es verdad, que Dios es todopoderoso. Para que su mente, su cerebro, su ser interior, su mente, su conciencia descubran, despierten a la idea de que es verdad, que la Biblia lo dice, la Biblia lo confirma. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee los pasajes de la Biblia, esa palabra de Dios que trajo los mundos a la existencia, esa palabra de Dios que contiene la energía creadora, cuando usted la lee y cuando la lee en voz alta, el ambiente donde usted está se llena, se carga de ese poder de Dios. Por eso, cuando se lee la Biblia en público, empieza una lucha entre la oscuridad que la gente tiene en su mente y la claridad que quiere penetrar a esa mente. Hay personas que llegan a las reuniones con la mente cerrada, con la mente llena de oscuridad, con la mente llena de tinieblas, la mente y el corazón entenebrecido, y la palabra comienza a golpear, hasta que de repente esa mente se abre, la luz penetra y le cambia la vida. Es la palabra de Dios que hay que exaltar en cada reunión. Es la palabra de Dios que hay que venderle a la gente. No es lo que usted piensa ni lo que usted cree, no, es lo que dice Dios. La misma palabra que creó todo lo que existe de la nada, es la misma palabra que es capaz de cambiar el corazón de cualquier persona, no importa quién sea.
ni el rango que tenga. Es la palabra de Dios donde está el secreto de las cosas. Llene su vida de la palabra de Dios y usted verá la gloria de Dios reflejada en usted. Capítulo 21. Versículo número 22. ¿Qué dice el versículo 22? Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Juan dice, esto es lo que yo vi. Juan presenta lo que vio en el cielo. La luz es el Dios Todopoderoso. Pregunta número 1 con la que cerramos esta sección. ¿Menciona el Apocalipsis al Dios Todopoderoso, sí o no? ¿Dijo Dios que es el Dios Todopoderoso, sí o no? ¿Lo confirmaron los serafines? Sí. ¿Lo confirmaron los 24 ancianos? Sí. ¿Lo confirmaron los ángeles? Sí. ¿Los redimidos? Sí. ¿Una gran multitud? Sí. Suficientes testimonios que confirman que Dios es el Todopoderoso. Bien. Ok, señor predicador, me diría usted, aterrice ahora, aterríceme en algo práctico. Ya tengo el concepto, ya entiendo la idea, pero deme una prueba de que Dios es todopoderoso. Génesis capítulo 17, versículo 1. Vamos rapidito. Génesis capítulo 17, versículo 1. Muy bien, ya entendí el concepto en la Biblia, vamos a aterrizar ahora. Deme un ejemplo práctico, algo que ocurrió que diga verdaderamente que Dios manifestó todo ese poder en algo imposible para un ser humano. Génesis capítulo 17, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo Dios? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, ¿y qué cosa? Y sé perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Génesis capítulo 6, versículo 9. Vamos rapidito. Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿cómo? Justo. Era perfecto en sus caminos. ¿Qué dice ahora? Con Dios caminó Noé. ¿Qué significa ser perfecto? Que camina con Dios. ¿Qué significa ser perfecto? Que camina con Dios. Ahora Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, camina conmigo y sé perfecto. Hay un paralelismo de las líneas. La misma idea se repite en dos formas distintas. Anda delante de mí. Señor, ¿pero qué significa andar delante de usted? Abraham significa ser perfecto. ¿Caminó Noé con Dios? Sí, perfecto. Job, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, caminó con Dios. Querido, querida, si caminas con Dios, Dios manifestará en tu vida que Él es todopoderoso. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Y los hombres de 99 años están teniendo bebé? A ver, ¿tienen bebé o no tienen bebé? A ver, yo nunca he visto un hombre de 99 años teniendo bebé. Sí sé que Abraham lo tuvo. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Estaba ancianita Sara o no estaba ancianita? A ver, ¿sí o no? Bueno, le cuento el asunto así para no tener que dedicar mucho tiempo a leer todos los capítulos. ¿Se acuerdan ustedes que Dios vino a la casa de Abraham a visitar a Abraham y a Sara porque iban rumbo a Sodoma y Gomorra para destruir Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Iban pasando frente a la casa, el Señor le dijo, no, queden, que mira que la hora que descanse, que yo le voy a preparar de comida. Se quedaron, le prepararon la comida, comieron y todo. Después que comieron, el Señor mandó a los ángeles que se vayan delante. Y entonces le dijo a Abraham, mira, por este tiempo, al tiempo que viene tu esposa va a tener un hijo y se va a llamar Isaac. El chisme se pone, bueno, cuando usted lee anteriormente y ve que habló con Abraham y Abraham se rió. Y yo le dije, por chiquito se va a llamar Risa, para que te acuerdes que te reíste. Ahora Sara se ríe y Pablo le dice, sí, se va a llamar Risa. Cuando Sara oye que dice que ella va a tener bebé, se ríe porque a mujer de 100 años dice ella, yo que ya soy una anciana. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Las cosas imposibles para Dios le ocurren a los que no caminan con Dios. ¿Entendieron? ¿Entendieron? A ver, ¿entendieron o no entendieron? Es imposible para Dios cuando usted no confía en Dios, cuando usted no cree en Dios, cuando usted no se apoya en Dios. En mi vida he visto tantas cosas.
A mi mente vienen tantas experiencias y tantas experiencias y tantas experiencias. Una dama estaba en el hospital, en coma, y estaba en una angustia tan espantosa que la tenían amarrada de la misma cama. Y los hijos desesperados mandaron llamar y el médico dijo, ella se está muriendo, pero la desesperación es tan grande que no puede estar tranquila ni un momento. Y la señora se movía en la casa, se movía en la cama, se movía en la cama, se movía en la cama, pero estaba en coma. Vinieron a la iglesia y nos pidieron que fuéramos al hospital a orar con la señora. Los médicos dijeron que, bueno, que no había nada más que se pudiera hacer. Los hijos lloraban porque no solo estaban angustiados por la muerte, sino que estaban preocupados por la desesperación que la señora mostraba, en coma, inquieta, y así, y una desesperación. Cuando llegamos al cuidado intensivo, ahí estaba la señora con su batalla. Y oraron y dijeron, pastor, lo que nosotros más anhelamos es que Dios le dé paz, que Dios le dé paz, que Dios le dé paz, que muera en paz, que muera en paz. Nos reunimos, eran como 8 o 9 hijos, nos pusimos alrededor de la cama, nos tomamos de la mano para orar por la señora. Algunos hermanos que andaban con nosotros oraron y al final me tocaba orar a mí. Solté mi mano y le puse la mano encima a la señora y oré por la señora. Cuando la oración terminó, la señora estaba tranquila, estaba en calma, respiraba de manera acompasada, respiraba tranquila. Las hijas comenzaron a llorar, nos salimos del cuarto y afuera le pregunté, ¿entonces ustedes quieren que muera en paz? Sí, pastor, que tenemos varios días en esta desesperación, mañana, tarde y noche. Y el médico dice que nada se puede hacer. Al otro día por la mañana, la señora murió en paz. Yo le pregunto, ¿es Dios todopoderoso? A ver, ¿sí o no? Miren, una cosa es saber lo que dicen y otra cosa es vivir lo que uno experimentó. Dios no es algo, es alguien. No es un concepto, no es una doctrina, no es una teoría, es una persona. Necesitamos conocer a Dios y experimentar en nuestra vida que Él es como todopoderoso. ¿Lo experimentó Abraham, sí o no? ¿Quedó embarazada Sara? ¿Nació el bebecito? ¿Sí o no? Cuando la gente vive la experiencia que tú tienes, entonces su mente comienza a captar algo real, algo vivencial, experiencial. El hogar, la familia, es lo que Dios más ama sobre esta tierra. Dios quiere la salvación del papá, de la mamá y de los hijos. Dios no anda buscando la salvación de un miembro de la familia. Dios quiere que se salve la familia completa. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros que no buscamos a Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. Fuera del libro de Apocalipsis, esta es la cita que menciona la palabra todopoderoso. 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. Vamos rapidito. 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán grande sea tu dificultad, no importa cuán grandes sean tus patrones de pensamientos, no importa cuán extraños sean tus paradigmas, no importa cuán rara esté tu mente, no importa cuán extrañas cosas estén pasando por tu mente, si conecta esa mente con el Todopoderoso, Él es capaz de cambiar esos programas, cambiar esos patrones de pensamiento, cambiar profundamente lo que está pasando en tu ser y hacer de ti una persona nueva y darte una mente nueva y darte la mente de Cristo. 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? Y seré para vosotros por Padre. ¿Y qué dice ahora? Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? Dice el Señor Todopoderoso. Yo te pregunto, ¿te gustaría ser un hijo o una hija de Dios? ¿Sí o no? Cuando nosotros somos hijos o hijas de Dios, tenemos una experiencia gloriosa. San Juan capítulo número 1. Veamos a San Juan capítulo número 1. Hijos e hijas de Dios. ¿En quién debemos creer para ser hijos e hijas de Dios? San Juan capítulo número 1,
versículo número 11 y 12. ¿Qué dice el versículo 11? San Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas, ¿qué dice ahora? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa dice? Hijos de Dios. ¿De ser qué cosa dice? Hijos de Dios. Una pregunta. ¿Un conocido es lo mismo que un hijo? No. ¿Una persona que está en la casa, un amigo, un familiar, es lo mismo que un hijo? No. Dios quiere una relación con nosotros, no un asunto ni que de discípulo, ni de miembro de iglesia, no. Dios quiere una relación con nosotros de padre a hijo. ¿Una relación cómo? De padre a hijo. Mi pregunta, ¿es importante la relación de padre a hijo, sí o no? ¿Se reconoce Dios como nuestro Padre? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, Cristo comenzó a decirle, cuando usted oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Qué cosa necesite su hijo que usted tenga a la mano que usted no le dé? En el libro de San Lucas, capítulo 11, mire qué cosa linda. San Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice San Lucas capítulo 11, versículo número 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué cosa tiene Dios que no es capaz de darnos siendo que somos sus hijos? En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32, la Biblia dice, el que no escatimó, el que no escondió, el que no regateó, el que no defendió, el que no escondió, el que no puso de lado, el que no discutió, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? ¿Qué sigue diciendo? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y yo pregunto, ¿es cierto o no lo es? ¿Nos dio el Señor a Jesús? ¿Sí o no? ¿Hay alguna necesidad en tu vida? Una cosa es la necesidad, una cosa es el capricho y una cosa es el deseo. Ya dijimos que los caprichos, Dios no anda bregando con caprichos. Y con los deseos, bueno, pero la necesidad sí. Dios está empeñado, interesado en suplir tus necesidades. ¿Por qué? Hijos e hijas de Dios. Veamos en el libro de Efesios capítulo número 2. ¿Qué es lo que nosotros somos? Pastor, ¿por qué usted insiste tanto en la Biblia? Querido, querida, necesitamos despertar nuestro cerebro. Necesitamos sacudir nuestro cerebro. Necesitamos hacer que el cerebro le crea a Dios. Efesios capítulo número 2, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Así que, Efesios 2, 19, ¿cómo dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice ahora? Miembros de la familia de Dios. Si mi Padre es todopoderoso, ¿cómo es posible que teniendo un Padre todopoderoso me arrastre como un gusano? Si mi Padre es todopoderoso, ¿cómo es posible que esté tan arrastrado? Si mi Padre es todopoderoso, ¿cómo es posible que tenga una vida tan miserable? Si mi Padre es todopoderoso, ¿por qué vivo la vida que vivo? ¿No dice la Biblia que Dios es todopoderoso? ¿Lo dice o no lo dice? La gente quiere creerle a Dios, pero la gente le creerá a Dios por el testimonio tuyo y el testimonio mío. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La gente quiere creer, pero la gente está harta de conceptos y de opiniones y de discusiones y de argumentos. La gente quiere creerle a Dios, quiere conocer a Dios. Hay familias que están hechas pedazos y necesitan rápidamente auxilio. No hay muchos conocimientos científicos, muchas ideas historiales, no.
Algo sencillo y práctico. Un argumento se discute con otro argumento, pero un testimonio poderoso en Cristo Jesús no hay quien lo discuta. Es algo que se vivió, se experimentó. Aquí están las pruebas. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? El mundo se está yendo a pedazos por falta de ese testimonio de gente sencilla. Los países del primer mundo, los países más civilizados, han caído en un conceptualismo, en una cosa tan extraña, en una manera tan rara de ver a Dios y de conocer a Dios, que es hasta vergonzoso oír las discusiones que tienen, por favor. Han complicado tanto la jugada, que ahora Dios es un concepto, una idea, una teoría, por favor. Dios es una persona interesada y empeñada en usted, interesada y empeñada en mí, en lo que enseña su palabra. Dios quiere estar con nosotros, quiere bendecir tu casa, tu familia, tu vida, todo. Y cuando los problemas vienen, no es que Dios no quiera estar, es que muchas veces el problema es que te atrae a Dios, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me decía una dama, yo nunca había orado tanto, pero con este problema no ceso de orar. Digo, alabado sea Dios. Alabado sea ese problema también. No, yo quiero que me lo quite. Digo, espérese, tranquila, aguántese un poco más hasta que ya cree el hábito de orar. Y después que ya tomó el hábito de orar, entonces que el problema se vaya, pero ya tiene el hábito de orar. Dios no haría nada, ni hará nada por el gusto de que usted sufra. No. Y usted dirá, qué bonito predicador hablar así, pero ¿y usted? ¿Sabe usted lo que es sufrir? Sí, yo sé lo que es sufrir. ¿Sabe usted lo que es sentirse desesperado? Sí, también lo sé. ¿Sabe lo que es ver la muerte? También lo sé. ¿Lo han dicho usted que se va a morir? Me lo han dicho. ¿Lo han mandado a morir a su casa? También me han mandado. Yo no le estoy contando lo que leí en un libro, yo le estoy contando lo que yo viví. Por eso le digo, un testimonio vale más que 1.000.000 de palabras. Situaciones imposibles, situaciones que no tienen salida. De repente Dios llega y busca y halla la salida, porque Él es soberano y todopoderoso. Y yo le pregunto, por amor al cielo, ¿le gustaría ser usted el instrumento de Dios para que otro crea en Él? Necesitamos llenarnos de la Biblia. Nuestros hijos necesitan ver más en hechos que en palabras. Los jóvenes no creen en conceptos y en ideas. No. Ellos quieren una experiencia. Fuimos a un campamento de jóvenes en una isla que se llama Culebra. ¿Cómo se llama la isla? Culebra. Es en Puerto Rico. Un grupo de jóvenes de la Universidad de las Antillas. Llegamos a la isla y ese viernes de noche, nos reunimos debajo de unos árboles con unos faroles. Se sentaron en la arena, que era con playa y todo. Empezamos a predicar, compadre, y al rato que comienza a llover. Oiga, qué desazón se me vino al corazón, porque ese viernes por la noche, nada más se predica viernes de noche, sábado por la mañana, sábado en la tarde y nos vamos el domingo. O sea que si se daña el viernes por la noche, la entrada se dañó el asunto. Y de cabezón dije, no me voy a mover de aquí, voy a seguir predicando, no me importa que me moje. Y salió todo el mundo corriendo a meterse porque era en carpa. Cada quien tenía su carpa y todo el mundo salió corriendo y se metió en su carpa. Y me quedé ahí predicando y empezó a llover. Y otro que parece que estaba mal de la cabeza como yo también se quedó. Y entonces le digo al que estaba ahí, oye, ¿por qué no te vas tú también? Dice él, si usted se moja, me mojo yo también. Y ahí me quedé predicando. Y se me ocurrió decir, Señor, si nada más tenemos 2 días para esto, ¿cómo que esta lluvia nos va a dañar la cosa? Y parece que el papá le dijo, pues cierren la llave, cosa linda. Cerraron la llave y dejó de llover. Al rato empezaron a salir, terminamos esa noche, y ¿sabe cómo son los jóvenes? Al otro día por la mañana, tempranito, un devocional, y después otro sermón, y después el otro sermón, y en la tarde otro sermón. Pues por la mojada que me di, compadre, me dio una fiebre terrible el sábado por la tarde. Digo, coge ahí el negrito, coge ahí. Pero en el día muchos muchachos de la universidad tomaron su decisión para bautizarse y entregarse al Señor. Había 9. Y el decano viene y me dice, bueno, ellos quieren que usted lo bautice. Y yo con fiebre. Y empecé a reírme. Digo, si yo me meto a esa agua de mar,
sábado por la tardecita, con esta fiebre, algo le va a pasar al negro este. Y le dije, bueno, pues vayan cantando, vamos a organizar el bautismo, y me voy a la cabañita esta que tenía la tienda, a la carpa. Y voy y me arrodillo, le digo, bueno, Señor, perdóneme por lo de anoche, pero era que había que parar esa lluvia porque había que predicarle. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Porque estos muchachos hay que bautizarlos. Y yo estoy acabado, si yo me meto a esa agua con esta fiebre, compadre. Y entonces yo no sé qué fue, algo me decía en la mente, hoy no dije que Dios es todopoderoso. Digo, ajá. Y a mí, si usted me enchinchó, perdón, ¿no saben lo que es enchinchar? Bueno, si usted me desafió para algo de Dios, a mí me encanta aceptar el desafío cuando es para la gloria de Dios. Salí de la carpa y le dije, pastor, ¿estamos listos? Decano, ¿estamos listos? Sí, señor. Estaba todo el mundo en fila, una fila de muchachos. Entonces le dije a 4, ustedes 4 vengan para acá. Entren conmigo y se me van a poner detrás. Dije, si el negro cae redondo, por lo menos me van a sacar rapidito. Y yo recuerdo que cuando yo pisé esa agua fría, con fiebre, el cuerpo me hizo... Dije, bueno, yo voy a dar el segundo paso por fe, Señor. Y di mi segundo paso. Y di el otro paso. Y esa agua estaba fría. Imagínense en la playa. Y ya estaba, ya prácticamente el sol se había ocultado. Y allá afuera todos los muchachos cantando. Y esta línea de muchachos listos para ir metiéndose al agua a bautizarlo. No era 1, eran 9. Y vino el primero y lo bautizamos. Y el segundo y lo bautizamos. Y el tercero lo bautizamos. Después del tercero a mí se me olvidó la fiebre. Ya yo no sentía el frío del agua. Cuando bautizamos al final, el último, el 9, empezó el llamado. Empezaron, ¿sabe lo hermoso que son los muchachos cuando usted le toca el corazón? O sea, ¿quién ha visto de que un campamento, un reguero muchacho de que entregándose al Señor, haciendo arreglo y poniendo las cosas en su lugar? Terminamos la reunión, salí de ahí del agua, fui, me quité la ropa, cambié la ropa, me bañé, me puse ropa seca y entonces dije, por si acaso, salí corriendo y me metí a la carpa, me abrigué y me acosté. Y entonces vienen y me dicen, oiga, ¿usted no va a venir para el social? Digo, no, de abuso ya está bueno. Ya yo abusé demasiado. Y ahí me quedé tranquilito. Al otro día, gracias a Dios, no tenía nada. ¿Es todopoderoso o no es todopoderoso? Hay un joven que está aquí hoy, que cuando era bebé, le dio una fiebre tan espantosa que pensamos que esa noche se moría. Aquí está la hermana Marcelina y el hermano Ovidio, que conocen estos jovencitos desde que eran bebecitos. Y esa noche yo me asusté. Vivíamos en Cachirra, frente a la universidad. Cayó un aguacero tan grande en el mes de mayo y hacía frío. Empezó a gritar el muchacho. En casa había una ley que establecimos mi esposa y yo, que ella lo atendía en el día y yo lo atendía en la noche. Así que cuando lloraban de noche, yo era que salía corriendo a atender al muchacho. A veces se complicaba la jugada, y es que lo atendía toda la noche y al otro día por la mañana yo tenía sueño. Venía a la universidad a enseñar y pregúnteme tu maestro durmiéndose. Y a veces miraba a los estudiantes hacían así. Y me decían, maestro, váyase a acostar porque usted lo que se esté durmiendo. Y muchas veces tuve que decir, ¿se acuerda de Wilson Robert? Tuve que decirle, pues váyanse. Y entonces iba a la oficina de Wilson Robert y le decía, ¿sabe qué? Dígame, profesor. Mandé a los muchachos porque se fueran de la clase. ¿Y qué pasó? Me estoy durmiendo. Dice, usted se ve que se está durmiendo. Y decía, déjame decírselo mejor a Wilson Robert y no al profesor Morales, porque éramos amigos, para que no fueran a pensar que me estaba apoyando en mi poca vergüenza de irme de la clase. Llegaba a mi casa y me acostaba a dormir. Esa noche está lloviendo, hace frío, no hay forma de salir, el muchacho se está quemando de una fiebre. Y Bongo dijo, no, yo me conozco esto, yo sé qué es lo que hay que hacer. Agarro un paño, voy al baño, agarro los mojos, le pongo uno en la frente y otro en el vientrecito, y yo digo, con esto, listo. Listo. Le bajaba la fiebre, al rato volví y le subía. Le bajaba la fiebre porque era problema de amigdalitis. Cuando vi que yo no podía, entonces llamé a la experta. Digo, mi negra, la fiebre no se quiere ir. Va y toma un poco de Winazol y de una bobería y le da, que va la fiebre en nada. Nada, 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 nada y nada. Y el negro nomás decía, y quemándose, estaba feo. En casa no teníamos nada con que llevarlo al hospital, ni siquiera una bicicleta. Ustedes se acuerdan que todo era a pie que lo hacíamos.
Y entonces le digo a mi esposa, está bien, mi negra, vete a la cama, déjame a mí ahora. ¿Y qué tú vas a hacer? Vete a la cama, déjame un ratito, déjame un ratito. Y entonces ella se fue al cuarto y yo me quedé con el chiquitín y lo tomé y lo puse en la cama. Y empecé a llorar porque digo, mire señor, no tenemos un carro. En ese tiempo no existían ni los celulares, ni en casa teníamos teléfono. Estábamos comenzando, era mi comienzo como todo. Estábamos recién graduados, Andresito estaba chiquitito. Y pongo el chiquitín ese encima de la cama, me arrodillo, empiezo a orar y a llorar. Señor, está lloviendo, hace frío, este muchacho tiene fiebre, ¿cómo lo saco afuera? ¿Cómo llamo a nadie? Si por aquí ninguno de los vecinos tiene carro. Si salgo con él mojándose y un paraguas se me va a morir. O sea, el único que puede hacer algo aquí es usted. Ya hicimos todo lo que podemos hacer. Por favor, Señor. Y seguí orando y hablándole a Dios. Mire, Señor, que cuando yo termine de orar, el muchacho este esté dormido y la fiebre se haya ido. Usted es el único que me puede ayudar. Y seguí hablándole a Dios, hablándole. Bueno, terminé de decir todo lo que quería decir. Cuando terminé, veo al negro durmiendo. Era gordito. Le pongo la mano en la frente, 0 fiebre. La mano en el vientre, 0 fiebre. Entonces voy, busco a la mamá. Y la mamá viene, ¿y qué pasó? Digo, se durmió. Lo tomó, lo puso en la cuna, lo acurrucó y nos fuimos a dormir. ¿Es real Dios o no es real? Yo podría pasar la noche contándole cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. No es un concepto, Dios es una persona, Dios es real. ¿Necesita usted que Dios se manifieste en su vida? ¿Sí o no? Si es sí, póngase en pie conmigo. Si usted necesita que Dios manifieste su poder en su vida, póngase en pie conmigo, por favor. Donde quiera que voy me gusta orar por los casos imposibles. En mi vida he visto muchos casos imposibles que Dios realiza, tanto en mi vida como en la vida de otros. Yo quiero orar esta noche, no por esos casos imposibles de solución, sino yo quiero orar esta noche por aquellas personas que quieren creer, pero algo le hace difícil creer. Personas que quieren confiar en Dios, pero algo no se lo permite. Personas con situaciones tan incómodas en su vida y su hogar y su familia, que como que no se le hace fácil definitivamente confiarse a Dios, entregarse a Dios, creerle a Dios. ¿Está usted en esa situación? ¿Hay alguna persona aquí en esta hora que quisiera creerle a Dios, pero que algo no se lo permite? ¿Puede levantar la mano conmigo? ¿Hay alguien así? Aquí veo manos. Alabado sea Dios. Usted quiere creerle a Dios. Usted quisiera creerle a Dios, pero como que algo no se lo permite, como que algo impide creer. Llama la atención que Noé le creyó a Dios, aún en cosas que no habían sucedido. Nunca había llovido. Sin embargo, creyó a Dios. Le creyó a la palabra de Dios. Le creyó a lo que Dios había dicho. En el libro de Habacuc capítulo 3, él dice, no importa que haya o no haya, yo voy a confiar en Jehová. No importa que exista o no exista, que haya esto, que haya lo otro, yo voy a confiar en Jehová. Yo quiero orar por esas personas que quieren creer, que necesitan creer, pero saben que no creen, que su fe es poca, que la duda le mata. Atrévase a cerrar los ojos conmigo y a levantar su mano. Vamos a orar exactamente por estas personas que quieren creer, que quieren confiar en Dios, pero algo no se lo permite. No le voy a pedir que pase al frente, no tenga ningún temor, pero levante la mano conmigo. Levante la mano conmigo todo aquel o aquella que sabe que no cree lo suficientemente en Dios como para que Dios pueda actuar. Pero al levantar la mano usted está diciendo, yo quiero creer, Señor, hágame creer. Yo quiero creer, Dios, haga que crea. Como aquel padre que gritó, creo, ayuda a mi incredulidad. Querido, querida, te invito. Si en tu casa, en tu vida, hay una situación que Dios tiene que resolver y tú quieres creerle a Dios, levanta la mano conmigo. No importa dónde tú estés, en el lugar que te encuentres, en el país que estés, si estás siguiendo este programa a través de la radio o a través de la televisión o la internet y tú quieres creerle a Dios y no se te hace fácil, levanta la mano diciendo, Señor, levanto mi mano porque yo quiero creer.
Aquella decano de una facultad en la Florida, en una ciudad de la Florida, me decía por teléfono, yo soy atea, yo no creo en Dios, pero yo quiero creer. Yo quiero creerle a Dios. Yo estoy oyendo sus programas porque yo quiero que Dios, si es real, si es de verdad, me haga creer. Yo quiero creer, pastor. Yo necesito creerle a Dios, pero no le creo todavía. Quiero creer. Yo quiero que Dios me haga creer. Si ese es el grito suyo, levante la mano conmigo y vamos a orar por usted, donde quiera que usted esté. Querido Padre Celestial, levantamos la mano sabiendo que usted es el Todopoderoso, que usted es real. La Biblia lo dice, nosotros queremos creerlo. Nosotros lo creemos, pero hay personas, Señor, que todavía no lo creen. Padre amado, manifieste su presencia en la vida de estas personas. Manifieste su espíritu en la vida de estas personas. Usted sabe la vida que han vivido. Usted sabe de dónde vienen. Usted sabe las circunstancias de su vida. Usted sabe lo que les ha pasado. Usted sabe, Señor, qué cosa les impide creer. Usted sabe qué experiencias han tenido. Es posible, Señor, fracasos. Es posible, Señor, dolores y sufrimiento. Es posible, Señor, pecados. Es posible, Señor, cosas que solo usted y ellos saben. Por eso ahora le rogamos, Señor querido, que envíe su Santo Espíritu, que envíe sus ángeles poderosos para que traigan luz a las mentes de estas personas, que se aferren a usted a través de su palabra, que el Santo Espíritu les haga creer, les haga confiar y entiendan y comprendan que usted es el Dios Todopoderoso. Señor, que sus experiencias sean reales, que sus experiencias sean existenciales, sean prácticas, que lo vivan, Señor, para que papá y mamá, para que los hijos y las hijas, para que la familia y el hogar tenga el derecho legal para la manifestación de su poder, Señor. Usted sabe y conoce nuestras situaciones. Usted sabe, Señor, las cosas que están pasando. Por eso hoy le rogamos, Dios eterno, haga su voluntad en nuestra vida. Cambie y transforme nuestra mente. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón que cree. Haga posible que creamos en usted. Ponga en nosotros, Señor, el espíritu de aceptación. Aceptar su palabra, aceptarle a usted, confiar en usted. Cámbienos, Dios. Cámbienos. Y obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Le entregamos nuestra mente, Señor. Le entregamos la voluntad. Le entregamos la conciencia. Le damos todo el derecho legal sobre nuestra vida. Venga, Dios, y transfórmenos. Sacuda nuestra mente y haga que nuestro entendimiento sea alumbrado con su palabra. Haga que le amemos, Señor, por sobre todo. Haga que usted sea el primero y principal en nuestra vida. Haga de nuestra vida una fuente de bien y de bendición desde ahora y para siempre. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.